Hola, somos Omnisciencia, un grupo de jóvenes mexicanos que difunden la ciencia. Queremos invitarlos a formar parte de esta comunidad siguiéndonos en nuestra página oficial de Facebook para llevar la ciencia a más personas y lugares. Al llegar a 10,000 seguidores, tendremos dinámicas con las que podrás ganar regalos. ¡Te invitamos! Buenas noches, tengo el honor de presentar a nuestro ponente de esta noche. Su nombre es Andrés Bani y él es el Mandlo Loco y creador de Biologist Everywhere, página de Facebook, que acaba de sobrepasar los 222,000 likes. Felicidades por eso, Bani. Pero bueno, él es pasante de Biología Marina, egresado de la Universidad del Mar, Campus Puerto Ángel, apasionado de las ciencias desde pequeño e involucrado en numerosos proyectos de ciencia, conservación y difusión, tanto como voluntario como colaborador. Bani dirige sus líneas de investigación a los ecosistemas costeros, principalmente inundados y sumergidos. Él divulga la ciencia en comunidades indígenas como parte de la Sociedad Científica Juvenil y Rodando Conciencia, en el que representa la delegación de la región Costa, proyectos dirigidos a la comunidad, a la comunicación y retroalimentación de la ciencia, siendo esta una de sus más grandes pasiones. Bani fungió como servidor público en el Honorable Ayuntamiento de San Pedro, Pochutla, Oaxaca, como asistente becario en la coordinación de la Zona Federal Marítima Terrestre, desarrollando planes y estrategias para la conservación de los ecosistemas costeros. Él es pionero en la divulgación de la ciencia en redes sociales desde hace más de 6 años y actualmente espera que termine la contingencia para regresar a campo. Cuando le pregunté qué estaría haciendo si no hubiera estudiado biología marina, me contestó que él no se visualiza como no biólogo. El plan B hubiera sido ser marino, puesto que su conexión con el mar es muy fuerte. Y lo que más le gusta de ser biólogo marino es viajar e intercambiar conocimiento con las personas, quienes también conocen los organismos con los que él trabaja. Para terminar, su animal favorito es la espátula rosada de los manglares, cuya especie no recuerdo porque es muy complicada, pero con ustedes, Bani. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, espero que estén de lo mejor. Espero que un día mi currículum se tarde más en leer que la presentación, ¿no? Como los doctores eminentes. Entonces vamos a comenzar con esa pequeña ponencia. Les voy a hablar un poco sobre las generalidades de los manglares, ¿no? Sí, guardianes de la costa, los manglares. ¿Y guardianes por qué? Ahorita nuestra amiga, la platalea ajaja, la espátula rosada, que es un ave muy bonita y prima del flamenquillo, que lo vemos por acá muy seguido en Oaxaca, ¿no? En nuestros manglares. Y bueno, siempre en todas mis charlas, ¿no? Así de los que ya siguen una trayectoria conmigo, así como que ya chole, van y ya cálmate con tus comentarios, ¿no? Entonces siempre retomo que durante la infancia es el momento donde tenemos muchísimas dudas y siempre lo voy a decir que he llevado ciencia a comunidades y hay chicos o niños que me preguntan cosas que me dejan de hacer y ni siquiera sé cómo respondérselas. Entonces la infancia es un periodo muy importante, ¿no? En el que las preguntas y respuestas, las preguntas son muchas, las respuestas son pocas, pero al final tratamos de darles esa respuesta a los niños, ¿no? Esas interrogantes que tienen en su vida. Entonces, lo que comenzaba, ¿no? Siempre digo, ¿recuerdan ese comercial famoso de Nido, ¿no? Que se llama... espero que se vaya... Si las plantas crecen con agua, ¿por qué no hay árboles en el mar? La comida de gato sabe a gato. ¿Por qué se llaman rosas si son rojas? Ayúdalo a que su inteligencia siga siendo tan grande como su curiosidad. Sí, bueno, ya, lo demás es pura publicidad amarillista, ¿no? Pero ahí hay una pregunta bien importante. Si las plantas crecen con agua, ¿por qué no hay árboles en el mar? Esa pregunta en algún momento de mi vida rondó mi cabeza por mucho tiempo. Y no fue hasta la preparatoria que conocí los manglares. Entonces siempre dije, pues no hay árboles, sí hay árboles que crecen en el agua. Sabemos que en el agua o en los cuerpos de agua cerca de los ríos siempre hay mucha vegetación, ¿no? Como niños, pero cuando conocemos el mar o nos hablan del mar, lo primero que entendemos o escuchamos es que la diferencia es la sal.
Entonces la gente, una vez dicen sal, ya no puede ser usada para las plantas, ¿no? Para que ellas puedan vivir. Entonces, esa pregunta así de como que nunca va a haber árboles en el mar, entonces pasó el tiempo, conocí los manglares, entré a la carrera y encontré estos hermosos ecosistemas de transición, ¿no? Que están entre el cielo, el mar y la tierra. Vamos a hablar de un poco de la definición, ¿no? La definición viene por ahí del guaraní, que quiere decir árboles retorcidos, que ya lo han oído bastantes veces y han visto si algunos tenemos alguna idea de los manglares. Entonces, la primera que nos viene a la cabeza es esa de unos árboles enormes con unas raíces prominentes salidas del agua, ¿no? En el que crecemos. Pero en esta parte que quisieran contarles una breve historia, ¿no? De que aquí tenemos la definición, ¿no? Árboles o arbustos que tienen características, ¿no? Particulares. Estas características son adaptaciones fisiológicas para resistir condiciones de inundación, tanto del continente como del mar, ¿no? Entonces, traemos agua de dos partes y esa mezcolanza de esa sustancia de vida hace que estos manglares puedan sobrevivir y cumplir su ciclo de vida, ¿no? En el lugar totalmente inundado. Entonces, hay que diferenciar primeramente por ahí la historia que les decía. Es que una vez fuimos a dar una pequeña charla, un taller de museo vivo, el día que se iba a celebrar el Día Mundial de los Humedales, y entonces lo primero que todos preguntaban, ¿no? La gente, había muchos talleres, muchos ponentes, pero hay gente grande que ya no se acerca, no lo ve innecesario o no le llama la atención, pero tienen esa pregunta, ¿qué son los humedales? Y por ahí se veían varios dibujos de los manglares, ¿no? Pero, o sea, sí saben, los conocen, viven con ellos, pero no saben todo lo que conlleva ese ecosistema, ¿no? Ese conjunto de árboles en general, qué es lo que nos da o de qué nos sirve. Entonces, para empezar, los humedales son ecosistemas que siempre van a estar cubiertos de agua, extensiones o superficies de tierra siempre cubiertas de agua, ya sea dulce, salobre o salada o una mezcla de estas dos. Estos humedales van a tener formaciones vegetativas de diferentes tipos, acostumbradas a tolerar la salinidad y también acostumbradas a tolerar todo el sitio de inundación durante gran parte de su vida, ¿no? Y los humedales forman un mosaico de vida increíble, ¿no? Este ecosistema que dentro están los manglares, dentro están las dunas, y otros sinfín de ecosistemas más dentro de los mismos humedales, ¿no? Entonces, los manglares, estos pequeños árboles o arbustos, y dices, ¿no? ¿Por qué árboles o arbustos? Porque también hay manglares, rizófora, esos manglares rojos con raíces zancudas, que si bien pueden llegar hasta medir 40 metros, como es en la parte de la encrucijada Chiapas, como medir, ¿qué será? 1,5 metros, como lo es en la parte de Ensenada, allá arriba, ¿no? Esta diferencia está marcada, por eso la definición debemos de tenerla clara. Al final, la definición de manglar conceptualmente tiene varios errores, por ahí hay varios artículos de revisión, pero vamos a quedarnos con esto para agarrar un poquito la idea, ¿no? Más claros, qué show con los manglares, ¿no? Ahora que ya diferenciamos del humedal, de estos ecosistemas con arbustos, plantas, no solo manglares, un mosaico de vida increíble y interacciones totalmente acuáticas y entre ecosistemas de transición, tenemos dentro los manglares, ¿no? Estos ecosistemas importantes que albergan un mosaico de vida increíble, ¿no? Para México del total, ¿no? Oaxaca tiene el 2.2% de la cobertura total de manglares del país. Ahorita les vamos a hablar más a detalle de algunas especies, nada más quiero que se queden ahí con el número 4 de estas especies, ¿no? Para identificar las especies de manglar hay muchas estructuras. Ahí tengo
hay varias estructuras que se utilizan, ¿no? Tanto la corteza, las hojas, porque se diferencia la flor, el fruto, y también aparte la diferencia entre la zonación de especies que existe por la salinidad. Quiere decir que en la parte donde la salinidad es más baja está rizófora, después la angulcularia y así hasta concentraciones de sales más grandes, ¿no? Tanto cerca o lejanos a un cuerpo de agua, pero siempre deben de tener esa propiedad de que deben de estar inundados en algún momento, en algún tiempo. Entonces, ahora que ya sabemos más o menos qué tenemos aquí, vamos a hacer un manglar, ¿no? Entre nosotros. Me gustaría que fuera más interactivo, pero realmente esas herramientas digitales no se prestan para eso. Entonces, yo lo voy a hacer acá, imaginándome que ustedes me están gritando con rejúbilo, sí, póngale unas glándulas de sal, ¿no? Entonces, ¿qué lleva el manglar? Para que yo diga, oh, este árbol vive cerca del río, o de un lugar donde se desemboca el mar, ¿no? Toda esa agua del continente, veo unos árboles y digo, ¿será manglar? ¿Cómo puedo saber, no? Entonces, los especialistas en manglares, ¿no? Los manglólogos, nosotros ya, pues, vemos al manglar y, pues, este es el blanco, este es el negro, este es el rojo, este es el botoncillo. Pero si no tenemos afinidad, no, a todos nos cuesta ir aprendiendo, ¿no? Conforme va pasando el tiempo. Entonces, una de las cosas principales para los manglares, pues, es que tengan estructuras que secreten la sal, ¿no? En este caso, tienen glándulas en las hojas, las diferentes especies de mangle. Unos lo tienen en vez, otros lo tienen del otro lado, algunos solo del ápice. Entonces, es muy importante que tengan un método de cómo liberar toda esa sal que van acumulando conforme el tiempo, ¿no? Que van absorbiendo el agua y esa agua viene con minerales y con sal, ¿no? Exclusivamente. Y otros tipos de minerales, ¿no? Entonces, las glándulas de sal, no se les olviden, en las hojitas, y tienen ahí sus glandulitas. Entonces, frutos y flores, pues todas las... dime algo que no sepa, profe, ¿no? Todos los árboles tienen frutos y flores, ¿no? Pero hay algo que la definición de los manglares nos dice. Hay que... los frutos o las semillas que dicen estos autores de los manglares deben de ser vivíparos, es decir, la semilla va a madurar en el árbol, junto con el árbol madre, ¿no? Es decir, hasta que ya sea una plántula, va a caer del árbol, se va a ir a través del agua. Con eso también es otra de las propiedades de los manglares, que las semillas tienen una distribución hidrócora, ¿no? El término suena bien bonito, pero ¿qué quiere decir? Nada más que son flotables o tienen la capacidad de permanecer cierto tiempo en el agua y llegar a un destino posteriormente, ¿no? Entonces, las flores y frutos luego tienen consistencias un tanto plásticas, esto en manglares como el rojo, ¿no? Y el Harrisoni, pero se menciona mucho la viviparidad, pero no es así en todos. Que todos son hidrócoros, eso sí. Ahí quedémonos con esa palabrita, ¿no? Hidrócoros, ¿no? Que se puede ir bien tranquilo en el agua, así. Entonces, otras estructuras, bastantes árboles tienen lenticelas, de estas famosas pequitas que tienen la corteza en la parte del árbol. Son estructuras que sirven para el intercambio gaseoso que hacen nuestros manglarcitos, ¿no? Y otra de las cosas bien importantes es que las raíces deben de estar modificadas para poder sobrevivir en condiciones de inundación, como vemos en el manglar, que son las tremendas raíces zancudas, pero también tenemos otro tipo de raíces más específicas, ¿no? Como el mangle blanco, que tiene raíces muy gruesas en el fondo y muy duras para sostenerse firmemente al sustrato. Entonces, otra de las estructuras que, oh my God, dices, neumatóforos, ¿no? Así como que, este profe ya va a empezar con sus palabritas y sus tecnicismos, ¿no? Así como que, oblígame, perro. Entonces, los neumatóforos, vamos a seguir hablando de tecnicismos, no son más que raíces que crecen de manera positiva hacia, positiva quiere decir como están inundados gran parte de su vida. Aquí pongo una fotito de los neumatóforos. Estas estructuras van creciendo al lado de las raíces porque son
modificaciones de la raíz para el intercambio gaseoso también, y son de este crecimiento hacia arriba positivo, por lo mismo que el ecosistema está inundado y necesitan de alguna manera estar en el intercambio entre la atmósfera y el agua, ¿no? Entonces, y ya les iba a preguntar, ¿no? Así como, profe, ya lo vieron, ya les spoilé. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues el agua. El agua modifica todo lo que llamamos técnicamente, ahí va de nuevo con sus tecnicismos, el hidroperiodo, que no es más que la frecuencia con la que se inunda el manglar, el nivel de inundación, qué tanto se puede inundar el manglar desde el sustrato hasta donde llegue el agua, ¿no? Y el tiempo, cada cuándo, qué tanto dura esa inundación. Entonces el hidroperiodo va a modificar y va a hacer que todo el ecosistema de manglar se vea influido por eso. La frecuencia, el nivel y el tiempo de inundación que va a haber en los ecosistemas de manglar es lo que va a hacer el tipo de diversidad, el tipo de ecosistema y el tipo de expresión, ahora sí, fenotípica que tenga este manglar, ¿no? Cómo se desenvuelva en el ambiente, cómo crezca en el mismo, basado en cómo le llega el agüita, ¿no? Tanto del continente como del mar. Entonces ahí vamos, sobre ese mismo hilo, estamos bien. ¿Qué hacen, no? Para vivir ahí. Estábamos hablando de lo mismo. Nosotros tenemos el cabello, y el cabello no nada más es para vernos guapos, que al final tienen su función, ¿no? Como estética para atracción femenina, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. El cabello también nos protege del sol. Las hojas de los manglares tienen esa función que les decía, aparte de producir y ser parte de la fotosíntesis y que tenga cloroplastos para producir energía para la planta, tiene estructuras especializadas para eliminar sal, ¿no? Las famosas glándulas. Aquí están los neumatóforos. Les enseñé la foto atrás de unos neumatóforos bien pequeños, bonitos. Esos los tomé en Chiapas. Esa foto es mía, pero hay neumatóforos que no tienen idea y por ahí se borra, pero tienen mi tamaño esos neumatóforos. Pues aquí vemos las hojitas, la salecita bien bonita, los cuadritos, ¿no? Eso es normalmente en el mangle negro que vemos así, cristales bien marcados, ¿no? Por lo regular, las otras plantas no excretan tantas, o sea, los otros mangles, ¿no? El mangle negro es el más salado, ahora sí. Y aquí vemos esa modificación que les mencionaba, ¿no? De esas raíces poderosas para anclarse y poder sobrevivir a ese tipo de inundación, ¿no? Específico que tienen. Pero entonces les debo algo, ¿no? Ya hablen de las especies, ¿no? Vamos a hablar de las especies para México. Para México hay 4 especies de manglar distribuidas en todo el litoral del Pacífico, del Golfo y de la península, también del Caribe, ¿no? ¿Por qué diferencio estos lugares? Porque hasta en el Pacífico cambian, ¿no? Los manglares, les digo. Hay varios estudios por ahí de que los manglares rojos entre la población de enanos y altos, pues tienen ahí una adaptación ya que los divide, ¿no? De poblaciones y ya no puede haber cruzamiento, algo así. Ya no puede haber cruzamiento entre ellos, ¿no? Ya nada más es de los manglarcitos. Entonces, el mangle rojo, no les voy a decir, bueno, sí les voy a decir los nombres científicos, ¿no? Su favorito, que es el mangle rojo. Ahí vemos esa foto de cuando nos fuimos a medir a Chiapas, ese árbol que casi tiene 15 metros. Y se toma un parámetro que se llama el diámetro de la altura del pecho. Entonces, cuando ese mangle es rojo, se toma 30 centímetros por arriba de la raíz aérea. Entonces, vemos que hay que subir hasta arriba y esa raíz, pues, está bien prominente porque así mismo se ha adaptado se ha aclimatado al tipo de inundación que tiene en ese lugar en específico, ¿no? Entonces, es el Rhizophora mangle, el famosísimo mangle rojo. Ahí vemos los famosos propágulos que les decía hace rato, que son vivíparos, y hasta que la plántula va creciendo
En el árbol madre, pues ya se cae y ahora sí, en el agua se va y llega a su destino. Aquí vemos otros tipos de propágulos, aquí vimos sus florecitas, ¿no? Ya les comentaba que vamos a verlos así ampliamente porque pues ya dedicarse a los manglares así puntualmente ya te hace tener afinidad para reconocer rápidamente las especies, ¿no? Y porque de las que podemos discrepar un poco, pues son el híbrido de Rhizophora mangle que está ahí en Chiapas, que es el Rhizophora harrisoni, y también otro endémico, eso sí, ahí para allá iba, esos dos son endémicos de Chiapas, ¿no? En el Avicennia bicolor, que es el mangle salado, también es un mangle, una especie diferente a la Avicennia germinans, que es el mangle negro. Entonces, la distribución por ahí hay un artículo que marca la distribución hacia Oaxaca también, y no es únicamente el endemismo en Chiapas, y otros se mantienen escépticos en que no han visto la especie, no la han reconocido, y pues al final la ciencia ya hay todo un estudio sobre Avicennia bicolor, entonces se ha reconocido igual en la variedad este híbrido de Rhizophora harrisoni. Entonces esos dos son de Chiapas y Avicennia bicolor también está para Oaxaquita. Cualquiera que quiera la información les puedo mandar los articulitos, solamente anótenlo por ahí y recuérdenme, ¿no? Porque sí tengo el dato ahí de la ampliación de la distribución de Avicennia bicolor. Aquí tenemos el famoso mangle blanco. Este es uno de mis favoritos, ya que es uno de los más fortachones o más resilientes en ecosistemas perturbados, ¿no? Claramente el ejemplo es aquí en Playa Zipolite, donde tenemos una gran cantidad y puros bosques monoespecíficos de la Angulcularia racemosa. Ya no son bosques como tal, son fragmentos de bosques que fueron en el pasado. Entonces, tienen sus estructuras para identificación. Les digo, podemos identificarlo con las flores, con las semillas, con las hojas, con la corteza. Al final eso es algo que se va adquiriendo como cualquier técnica, ¿no? Vas adquiriendo, leyendo información, identificando, y es cuestión de echarle ojo en campo. Y así aquí con dibujitos lo presento así porque aunque les ponga la foto y así, no dirían, sí, son árboles nada más. Entonces, mejor les digo, vamos, cuando tengan la oportunidad de ver un mangle, así como que vamos agarrando, si van con un experto, entonces van a poder agarrar de mejor manera esa visualización para identificar especies, ¿no? Aquí está el otro, el Avicennia germinans, ¿no? El mangle negro, o también conocido como madre sal, tiene bastantes sinónimos populares allá en las distintas regiones en las que se distribuye. Y vemos ahí el tipo de frutos, de florecitas, de neumatóforos y de hojas que tiene, ¿no? Entonces, ahí en esa foto vemos en la reserva de la biosfera La Encrucijada, ahí vemos, ese es un bosque monoespecífico de Avicennia germinans. Entonces, ese bosque estaba como a 1,5 kilómetros, ¿no? Del primer canal en el que bajamos, entonces había que caminar bastantísimo para llegar a ese bosque monoespecífico en ese punto de muestreo. Entonces, es bien divertido andar en el mangle, ¿eh? Aquí están los famosillos botoncillos, estos mangles que por ahí, si alguna vez han ido a la playa y ven a un árbol que está de necio ahí en la playa, en la arena, seguramente es estacahuite, le decimos acá, ¿no? El Conocarpus, el mangle botoncillo, que tiene 2 variedades. Acá luego le conocen el Conocarpus erectus y la variedad Sericius, que es el cenizo, mangle cenizo, el estacahuite cenizo y el estacahuite, ¿no? Que al final es una expresión fenotípica diferente. Es una variedad, ¿no? Entonces, aquí vemos un bosque también monoespecífico de Conocarpus erectus, también en una parte del Palmar en Chiapas. Y bueno, ahorita voy a hablar un poco de la importancia y ya después nos relajamos con unos buenos memes porque es bastante información, ¿eh? No crean, estos ecosistemas, estos organismos son bien particulares y bien bonitos, ¿no? Y tienen
son de los que más valen y de los peores manejados, los peores cuidados. Entonces, ¿en qué nos beneficia, no? ¿Para qué tanto show de este biólogo que hay mi webinar, mi transmisión online, que transmitan en Facebook, que grábenme? ¿Para qué tanto show, no? Pues le voy a dejar a mi amiga Platalea, jaja, que les diga qué onda, ¿no? Entonces, ella nos dice, pues, los manglares, el conjunto de árboles, de estos árboles que ya les vine platicando, que tienen características especiales o estas adaptaciones fisiológicas para sobrevivir al medio inundado. Entonces, por ser un medio inundado y ser este ecosistema que les digo está en transición con el continente y el mar, entonces el pez dice, venga, chepa acá, yo me meto cuando se abre la barra o el río trae mucha agua, entonces hay una puerta de entrada hacia el agua del continente y todo el agua del mar, entonces todos los organismos, es mi momento, ha llegado la hora y vámonos. Y se van a reproducir al manglar, a dejar sus juveniles, perdón, sus alevines al manglar, ¿no? De un chingo de especies, de un montón de especies comerciales y de importancia pesquera. Entonces yo siempre le decía a los niños, ¿qué me dirían si les dijera que todo ese guachinango, ese barrilete, ese pescado, ese ostión, esa jaiba, esa langosta que alguna vez se escabecharon aquí en el plato en un buen restaurante, en alguna parte de su vida, en algún ciclo de su vida tuvo que estar en el manglar, porque las especies reportadas que están en los manglares de interés comercial son casi la mayoría, ¿no? Si no es que todas, porque con la falta de información se desconoce también lo mismo. Entonces, les hablaba en el pasado, ¿no? De la definición de humedal que nos da esta Convención de Protección Internacional llamada RAMSA. De manera se pusieron de acuerdo para que ciertos ecosistemas con gran número y cantidad de aves, que esa fue una de las cuestiones más importantes, las aves, porque las aves toman a los manglares como si fueran, iba a decir hoteles, pero no son hoteles, son como posadas en el que van las aves migrando, las aves costeras se van desplazando a través de ecosistemas y conocemos. ¿Y por qué posadas? Porque no nada más van al hotel, ¿no? Que es a dormir, como popularmente lo conocemos. En una posada vas y hay para comer, hay forzosamente, en algún momento tienes que hacer el delicioso, ¿no? En la posada. Entonces también van a eso, al manglar, a reproducirse, a tener sus crías, a pasar un ciclo de vida. Y ahora sí ya están nuestros polluelos y ya les enseñamos a volar y vámonos, patita, ¿para qué las quiero? Vámonos a conocer otros lados. Entonces, esa convención internacional definió ciertas características y una de las más importantes es la cantidad de aves o la densidad de aves que haya por hectárea en los humedales, que es lo que le da la inclusión para pertenecer a estos lugares de protección internacional, ¿no? De relevar importancia. Entonces, aquí tenemos ese pequeño GIF de los peces que hay en la raíz de mangle. Perdón, voy a echar un trago de agua porque ya se me secó la garganta. Ahora sí viene lo chido. Entonces, vemos que esa diversidad de juveniles, realmente las raíces de mangle tienen una cantidad increíble de organismos juveniles de todas las especies marinas que podamos imaginar, ¿no? Inclusive hasta de delfines, ¿no? En alguna parte del Amazonas, o hay muchos organismos que solamente llegan a eso, ¿no? A entrar, a desovar e irse, o en alguna, les digo, cumplen algún ciclo de su vida en el manglar. Hoy tenemos a sus amigos favoritos, ¿no? Les puse el flamenco porque, pues, son mis primos, dice la ajaja, y mis primos. Entonces, lo que les comentaba por ahí, de lo que habló la chica de la disminución de cómo afectan, ¿no? Los manglares, el cambio climático y en específico la acidificación del agua. Pues los manglares tienen unos superpoderes bien bonitos, ¿no? Aparte
de retener el suelo firme, ¿no? Porque hay personas, ¿no? Una vez, esta es otra anécdota, ahí en Chiapas nos dice un señor que había terminado de cortar una parcela así entera de botoncillo. Dice, no, es que ahora se me inunda más rápido, yo lo quería para ganado, me dice, yo quería rápidamente que el cambio de uso de suelo que llaman, ¿no? Entonces, que mis ganados, órale, ya lo metí ya derribé a todos los conocarpos y ahora sí, pero ¿qué resulta? Algo contraproducente, porque ahora esa retención del suelo ya está muerta, está inexistente, y por lo mismo el agua hace de las suyas y llega a lugares donde antes los manglares aprovechaban esa agua, modificaban el flujo de las cuencas, y ahora con la inexistencia de los mismos, así como que se me inundó mi terreno, pues ¿por qué será, no? Entonces los sumideros de carbono, lo que les decía, ahora se trabaja mucho con el famoso carbono azul, el carbono que es almacenado por ecosistemas. También se ha presentado en arrecifes, apenas están desde el 2015 para adelante, hay mucha información sobre lo del carbono, pero al final es nueva, ¿no? Estamos aprendiendo a medir el carbono, a calcular la cantidad, las toneladas de carbono por hectárea, ¿no? Y ver qué tan factible es la protección de los manglares, que es totalmente, y son reservorios de carbono enormes. Y imagínense eso que les comentaba de tanto carbono que se guarda en los manglares, ese carbono que va a ser parte o se va a ir a mezclar en el océano y a formar ácido carbónico y al final producir un tipo de acidez oceánica o modificar los niveles de pH del mismo. Entonces, los manglares les hacen un super parísimo, pero ahorita ustedes lo saben, pero no sé si lo sabían antes. Entonces, pero ahí van, miren los manglarcitos, qué bonito retienen el suelo, forman los canales, toda esa maravilla que ven en esas fotos se ve de una manera totalmente diferente, ¿no? En campo, y aprecias eso que nos dicen los libros. Entonces, otra de las funciones o los servicios ambientales, que son demasiados y no podemos enlistarlos todos, que solo les voy a mencionar algunos de los más importantes, es esa, ¿no? La de barreras naturales. Ahorita quisiera presentarles el meme, pero esperemos un momento y ahorita nos relajamos con esos momos, hasta yo, porque también es bastante información, ¿no? Entonces, ante ciclones tropicales, ante eventos de mar de fondo, ante eventos de huracanes, los primeros en la línea de defensa en la costa son los manglares y también los corales, ¿no? Entonces ellos mitigan tanto la cantidad de oleaje, la fuerza de la marea, la disminución del viento, y a costa pues pierden muchas cosas, ¿no? Mucha defoliación de hojas, pérdida extrema de manglares, modificación de las hidrocuencas. Entonces hay bastantes contraproducencias, ¿no? Al funcionar como barreras naturales, pero son nuestra primera línea de defensa a las personas que vivimos en la costa, ¿no? Y que ahora sí viene el huracán, ¿no? Pero el manglar ya hizo su parte en disminuir la cantidad de los vientos, la cantidad de oleaje, y no llega tanto, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí esta famosa imagen, este GIF que yo creo que ya todos lo hemos visto, por ahí se ha compartido demasiado. Y vemos, ¿no? La función de cómo viene el oleaje o la formación de energía que se viene dispersando a través del agua, se ve mitigada, ¿no? Por la acción de los manglares. Y eso con una maqueta totalmente funcional. Y ahora imagínense en términos reales, ¿no? En cantidades descomunales, ¿no? ¿Qué tanto nos protegen? ¿Qué tanto nos ayudan? ¿Qué tanto es la cantidad de dinero que nos ahorran, ¿no? En esos desastres que podríamos sufrir. Entonces, la producción de oxígeno, como cualquier árbol, ya saben, es evidentemente, pero ya sabemos por ahí que los que se encargan del oxígeno total de la biosfera, pues son las cianobacterias, y ahí están parte del zooplancton en el mar, ¿no? Pero no quita que nuestros bosques de manglares también liberen oxígeno como producto desecho de su respiración, ¿no? Entonces, después de todos esos, espero que se estén
echando unas carcajadas ahí, no los puedo ver, pero sí me río. Entonces vamos a relajarnos un poco, ahorita ya sabemos algunos de los servicios ecosistémicos. No mencioné ahí los productos maderables, que mucha gente utiliza la madera, algunas personas utilizan el manglar para su cocina, y obviamente son productores de alimento a gran escala, creo que son cuestiones así de, sin el manglar, pues no, ni nosotros tendríamos pescaditos para sabrosear. Entonces, lo que les comentaba, por eso quería dejar el último los manglares, los memes, ¿no? Para que nos riéramos juntos de los peces de mar abierto llegando a ser el delicioso de vivir en el manglar. Enciendan esos mangles que vengo caliente, ¿no? Casi, casi. Y lo mismo, esa cantidad o esa vasta cantidad y diversidad de especies de peces cuando te acercas a una raíz de mangle y los peces de hello. Esa es la mejor. Ay, la voy a subir a la página. Un huracán llegará a las costas de cualquier lado, ¿no? Automáticamente los manglares. Serán así los gigantes, defensores de primera línea de la costa. Así como que, adiós huracán. Pues algunos datos de que siempre menciono, y gracias Loco Dave por acordarme, gracias Plantas contra Zombies. Porque estamos hablando de plantas, ¿no? Tenemos que relacionar las cosas un poco. Entonces, por ahí, Calderón en el 2009 y Ezcurra en el 2015 empiezan unas valoraciones ecosistémicas, ¿no? Antes, vamos a hablar un poco de historia. Hubo muchos economistas que se preocuparon por eso, ¿no? ¿Cómo valoramos? ¿Cómo le damos un valor a los ecosistemas? ¿Cómo les doy un número para que me digas esto es lo que me produce al año? Entonces, este tipo de economista, y por ahí Constanza, me parece que es de los pioneros, empieza a hacer modelos, ¿no? Y a calcular cuánto podrían valer con modelos económicos, económicos, modelos económicos utilizados. Hay dos modelos, ¿no? El método por ahí que yo conozco del método de valoración de costo de viaje para dar valor a ecosistemas, y otro que es que se evalúa la disposición a pagar, y otro es el efecto de costo de viaje, ¿no? ¿Cuánto te cuesta para llegar hasta allá? Entonces, pero hay otros tipos para medir, ¿no? Porque al final es algo multifactorial. ¿Cómo vas a medir qué tanto oxígeno te liberan? También porque eso es dinero, ¿no? En términos monetarios, en capital, eso es muchísimo dinero. Entonces, algo que se ha hecho es darle un valor a la pesquería. Y por ahí nos dan los datos en dólares, ¿no? Entonces yo lo que hice fue transformarlos, a ver si lo puedo leer porque luego hago el ridículo. Yo sé que ustedes ya lo oyeron en su mente. Y es 805,000. Ay, no, ahorita no. Léanlo por ahí, ¿no? Entonces, son $37,500 al año que valen los manglares por hectárea únicamente en cuestiones de pesquería, en cuestiones de productos pesqueros. Y en total, eso es nada más hablando de los productos pesqueros. Ezcurra dice, y Valderrama en el 2015, nos mencionan que esta cantidad de pesca se puede ver dobleteada o incrementada por los demás servicios ecosistémicos, llegando hasta los $100,000 dólares. $100,000 por hectárea anual. Eso es lo que valdría una hectárea de manglar aquí en México. No se hizo para el Golfo de California, pero al final es un método de valoración muy potente. Entonces, valorando todos los servicios ecosistémicos, una hectárea de manglar valdría $2,300,000 de manera anual. Y esa es una producción que es cada año. Cada año se tiene esa estimación para los manglares, ¿no? Pero al final varían porque los ecosistemas, ni siquiera los organismos son constantes, no mantienen constancia, ¿no? Entonces, todos esos métodos de valoración nos dan un estimado de cuánto puede valer nuestros manglares, pero al final no tenemos un esquema de valorización exacto que se vaya incluyendo o se vaya respetando, ¿no? Al final, las acciones que hay para preservar y para cuidar no toman en cuenta o no se ha llegado a tomar en cuenta el valor de los ecosistemas o de los manglares hasta este entonces, ¿no?
Entonces, aquí vemos estimación del valor de los manglares. Esa es la otra. Ahorita con el boom del carbono, del cambio climático, hay mucho apoyo por parte de las instituciones internacionales, no de mexicanas, ¿no? De instituciones de otras partes del mundo para la protección, conservación, investigación en los ecosistemas de manglar por el valor que se le tiene como sumideros de carbono o esa percepción que se le tiene a una escala. Entonces, los métodos de valoración, ahorita no estoy muy informado porque ya no he leído mucho sobre el carbono en el manglar. Entonces, ahorita me parece que hay un método de valoración, una estimación del valor de los ecosistemas basado en el carbono. Entonces, vamos, como les digo, vamos modificando, vamos teniendo más en cuenta el valor que tienen nuestros manglares, ¿no? Porque, como les digo a los niños, si hay jóvenes que viven en el manglar toda su vida y sí saben que es una especie, que saben que es otra, pero no saben cuánto vale. O los venden para productos, para madera, ¿no? Y no saben la cantidad ni el valor ecosistémico que tiene ese manglar, ¿no? Entonces, Constanza les decía que hizo una estimación de cuánto vale todos los ecosistemas de la biosfera. Esta es una estimación como tal, no es que sea una ley o que asiste, no, es una valoración que se hizo, una estimación puede estar muy, muy subestimada porque es muy poco, pero leamos eso, ¿no? 33 millones de dólares, lo que vale todos los ecosistemas de la biosfera. Entonces es como el triple, el doble del producto, de todo el producto interno bruto que tengan todas las, el triple, ¿no? Que tengan todas las economías mundiales juntas, los ecosistemas valen el triple. Pero no se tiene bien claro eso. Hasta yo apenas lo estoy aprendiendo con ustedes, ahorita me atrevo a decírselos porque ya hay varias información. Vamos a hablar de qué es lo que le hacen daño a nuestros manglecitos y cómo podemos ayudarlos, ¿no? Así como que échanos la mano. Y vemos que acá que esta hermosa ave nos dice que, como les mencioné, lo más importante es el agua y depende netamente del agua. Cualquier modificación en la cuenca, en el flujo de la corriente, en la bocabarra, que nos impida o nos cambie el paso de agua de un lado a otro y lo mande a otro lado, va a modificar y va a hacer un desastre en ese ecosistema. Entonces, otra de las cosas bien tristes es la contaminación, ¿no? De residuos sólidos y mucho por parte de la industria agroquímica, ¿no? Que son fertilizantes que, si bien no todavía apenas se está dando un manejo correcto sobre ese tipo de envases y también los envases y obviamente el uso que se les da y su categoría de riesgo que tienen, ¿no? Porque al final muchos de los productos agroquímicos que aquí venden legalmente en México son ilegales en muchas partes de otros países, ¿no? Entonces, otra de las cosas que totalmente tiene que ver con la desaparición de los manglares o la disminución de los ecosistemas, pues es totalmente el desarrollo urbano costero, ¿no? Ese cambio de uso de suelo que se hace por parte de zonas o de concesiones hoteleras, que al final son parte de un lineamiento gubernamental que es la línea de zona federal marítimo terrestre, que reconoce de la pleamar máxima en un promedio de un año hacia la pleamar máxima son 20 metros hacia el continente, lo que corresponde a la zona federal marítimo terrestre. Pero si hay un ecosistema o un cuerpo de agua o una microcuenca temporal en el mismo, esta zona federal se extiende 100 metros hacia el continente más o hasta donde termine 100 metros hacia allá donde termine la cuenca y 20 metros hacia los lados del cuerpo de agua. Pero son lineamientos que no se tienen en cuenta y es por lo mismo de que no todavía el ordenamiento territorial o el ordenamiento ecológico territorial está comenzando. Entonces hace falta mucho trabajo por parte del sector
público en cuestión de acatar los lineamientos, ¿no? Y al final, todos estos manglares están en la NOM 059 como especies protegidas, están en la NOM 022 en la categoría de humedales, están dentro de la Ley General de Vida Silvestre, están dentro de la Ley de Aguas de Bienes Nacionales, dentro de la Ley General de Equilibrio y Medio Ambiente, para protección del medio ambiente, y al final todas esas leyes, que hay más, no son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones para hacer un cambio de uso de suelo responsable sobre el ecosistema. Entonces, ese desarrollo urbano voraz que está pasando en todos los sitios del país, no nada más en Quintana Roo o en el Pacífico o en el Golfo, en todos los lados del litoral del Pacífico, Golfo y Caribe, hay un desarrollo urbano incontrolable. Entonces, otra de las cuestiones, lo que les comentaba, la historia de la ganadería y agricultura, ese cambio de uso de suelo, pues se especifica para monocultivos, ¿no? Pues se aprovecha la inundación que se tiene de agua dulce, ¿no? Principalmente, que es lo que se le da el enfoque para llevar a sus cultivos o a sus animales a pastar. Pero este cambio de uso de suelo es drástico y lo que les pasaba posteriormente es eso, ¿no? La retención de uso de suelos disminuye, se modifican las cuencas, los flujos de agua, las corrientes. Los flujos de agua que hay en el ecosistema, ¿no? La ganadería y agricultura pues son los más potentes. Aquí les pongo un ejemplo de lo que era Cancún e Isla Mujeres, ¿no? En una serie de tiempo y cómo ha cambiado la mancha del desarrollo urbano, ¿no? El desarrollo antropogénico. Y vemos que sí es bestial. Aquí vemos otra imagen de la ganadería. Permítanme, voy a regresar un poco las imágenes. Regresamos en el tiempo. Y aquí, muchas cosas se pueden hacer para destruir estos ecosistemas. Cualquier acción, cualquier motivo. El hecho de generar residuos sólidos que al final van a terminar en algún tipo de estos ecosistemas, aunque tú digas, sí, pues sí, los llevo a la basura y todo, créeme que aquí en los ecosistemas costeros, los llamados o ya famosos rellenos sanitarios son vertederos al aire libre en el que tu basura de alguna u otra forma también va a llegar al ecosistema. Entonces, algo que se debe de hacer y estamos haciendo mucho hincapié es ahorita con ustedes, educación ambiental, que tengan idea del valor de ese ecosistema, o por lo menos hay algún acercamiento, aunque el biólogo no le supo leer el primer número y se puso nervioso, aunque sea así, ya tienen ese número por ahí en un meme y se van a acordar y la presentación es para ustedes, se las podemos brindar. Entonces, mucha concientización, mucha educación ambiental para formar esa conciencia, ¿no? En nuestros niños, llevar a los niños a ser partícipes dentro de los ecosistemas, hacerlos sentir que están, primero que conozcan y aparte que están ayudándonos a proteger a los mismos, ¿no? La otra de las acciones es una de las más importantes que realmente sucede y eso es por eso que ahorita le puse la capa de Supermangle a mi platalea, jaja. ¿Por qué? Porque les voy a hablar de verdaderos héroes, olvídense de Superman, de personas altruistas, todos podemos hacer cosas sumamente buenas, pero hay héroes que cambian ecosistemas o mejoran la calidad de vida, y estos héroes son los restauradores, ¿no? Y los investigadores, y ahí hablamos de la restauración. Ahorita no encontré las fotos de esa presentación que nos puso ahí la doctora Claudia Teutli en la península de Yucatán, junto con el doctor Herrera Silva, quien, igual el otro doctor, Cristian Tobía de Chiapas, quien han dedicado más de 10 años, de 15 años de su vida al estudio de los manglares, y el doctor Herrera Silva en la península de Yucatán,
ha trabajado por 20 años en los ecosistemas, en la restauración de ecosistemas de manglar. Entonces, ¿por qué les hablo de estos héroes? Porque es increíble ver esa restauración exitosa, porque vamos a puntos o zonas de muestreo, como en la imagen izquierda, donde todo está totalmente desaparecido, así totalmente acabado, todo seco, la cuenca modificada. Pero ellos con sus acciones de restauración, con la canalización, reforestación casi no se hace, con lo que ahí comentábamos, es mucha canalización, mucha, que el agua retome su sitio donde estaba. Y si el agua está, como les dije, el agua es lo más importante. Entonces, 20 años, yo llevo, si acaso, 4 o 3 años de mi vida con los manglares y en cuestiones educativas y experimentales, ¿no? Ya no tanto en campo, pero es increíble cuando nos llevaron a ese ecosistema en la península de Yucatán, en la reserva de la biosfera Celestún, en donde un ecosistema, nos mostraron la foto, miren este ecosistema, una clase antes. Este ecosistema hace 10 años que comenzamos la restauración, o 15 años me parece, y cuando llegamos al sitio de muestreo ya era un bosque completamente formado, ya eran jóvenes reclutas, ya había árboles grandes, la cuenca había, bueno, el agua, los canales habían retomado su sitio, se veía una zonación, la que les muestran, el agua dulce, estaba Rhizophora mangle, luego, de ahí venía la angulcularia, de ahí venía Avicennia, y en otros sitios podíamos encontrar a Conocarpus, ¿no? Entonces, ese hermoso cambio de que ves las fotos cuando no hay nada, y de repente tú llegas al sitio y están las zonas de muestreo, y por ahí un cartel que pusieron, vean este cartel, ¿no? Y recuérdenlo. Y ahí ves, y esa es la zona, el área que se restauró hace 15 años, y ya ves, y estás totalmente en un bosque, donde ya hay zancudos, donde ya hay especies, donde ya se está recuperando ese sistema, y está habiendo un recambio total de especies, y como decía el doctor por ahí, ya no es, antes aquí me dice el que dominaba era Rhizophora, pero por lo mismo, por ese cambio que hubo de la restauración de los manglares, las especies tuvieron que tener cierta afinidad, ¿no? Por ese sistema, y ya no se expresó el mismo ecosistema que estaba o las especies, ¿no? Sino que ahora había nuevas, había un recambio de especies que no estaban antes en ese lugar, pero que al final son parte de lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los héroes del manglar, las personas que luchan, que entregan su vida por restaurar ecosistemas que a muchas personas, como comenté anteriormente, están siendo devastados por el interés y la belleza paisajística, ¿no? El cambio de desarrollo, el interés personal de generar capital al final, ¿no? Entonces hay personas que dedican su vida y aunque vean ecosistemas que ya restauraron, que ya los volvieran a querer intentar perturbar, se agarran de fuerzas y ahora sí vamos a seguir con este trabajo, porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Los manglares son difíciles de muestrear, ¿no? Es un ecosistema difícil en cuestión física, ¿no? Es muy exigente ir a muestrear a manglar. Es delicioso, es muy divertido, es hermoso, pero sí exige bastante condición física y muchísima condición de aguantar a trabajos duros. Entonces, con esto quiero cerrar la pequeña charla sobre manglares. Al final, los ecosistemas que han sido perturbados sí se pueden restaurar. No es tarde para dejar de pensar que ya, ya, el manglar, no, pues ya. Oiga, biólogo, muchas veces lo escuché, no, es que es el desarrollo, ya tiene que pasar, ya no va a existir. Ya mírenlo cómo está, ya no se va a levantar ese ecosistema, ya déjelo, ¿para qué gastan dinero, esfuerzo como la vaquita marina, no? Pero, como dice la teoría ecológica, ¿no? Ecosistemas más complejos, la resiliencia es mayor. Eso es lo que le falta a la vaquita marina, ¿no? Que ese es otro tema. Pero esa resiliencia que genera ese ecosistema es la misma fuerza que le dice,
ya estás hasta abajo, ahora vamos a levantarnos mientras tengamos ayuda y nos den un poquito de agua, que es lo que nos hace falta, y tengamos esa mezcla de agua salada, salobre. Entonces, por ahí, con eso terminamos, y ya no les quise comentar algo más puntual sobre la zonación o sobre los tipos de manglares. Por ahí yo creo que me van a preguntar si los manglares del país son los mismos, y no. En el Pacífico, en el Golfo, en el Caribe y en la península son totalmente diferentes. ¿Por qué? Por lo mismo. Por la calidad de agua, por la proveniencia del agua, de dónde viene el agua. Entonces, en el Pacífico vienen muchas aguas del río, ¿no? De cuencas, de microcuencas. En el Caribe hay muchos sistemas lagunares, y en la península de toda esa parte de la península de Yucatán hay algo bien importante. Ese sistema de agua kárstica, esos cenotes, esos yacimientos nacederos, brotes de agua que vienen del suelo, hace que los manglares tengan otras propiedades, otras zonaciones, otros tipos de acumulaciones, de expresión. ¿Cómo afecta la acidificación a los manglares? Oh, ahí va, es que te escuché al revés, ¿no? La acidificación del mar, pues, como es el boom del cambio climático, y ahorita con la descomposición y del carbono atmosférico, ¿no? Y que se introduce en el mar y forma compuestos como ácido carbónico, entonces esto debilita estructuras en algunas partes o en algunos individuos. Pero los manglares, ahí el detalle, son los mejores, o bueno, para mí, ¿no? Pues yo los amo. Son unos funcionan como reservorios de carbono, tanto de sus las estructuras pegadas al suelo, parte de la raíz, y los sedimentos que se forman en ellas forman sumideros de carbono, ¿no? Entonces, ellos son uno de los agentes importantes contra la lucha y la mitigación del cambio climático. De ahí su importancia, y ahorita lo abordamos más específicamente, ¿no? Al terminar o en medio de la presentación, por ahí tengo algún comentario sobre el mismo. ¿Sí se lo oyó? Sí, parece que sí. Pregunta Omar Guerra. ¿Se puede hacer viveros de manglares? Y si es así, ¿cómo se pueden hacer eso? Quiero saber sobre este tema, dado a que pretendo realizar una reforestación en algunas playas. Muy buena pregunta. Buenísima, porque estamos llevando a cabo en estos momentos un prototipo con Langucularia racemosa mangle blanco. Queremos utilizar esa técnica de poder controlar en viveros, ¿no? Realmente algo que nos decían el doctor Herrera Silva, el experto en manglares en la península de Yucatán, que la reforestación o las plantas de vivero no tienen una función tan fuerte como tal, como es la reforestación con árboles normales, ¿no? ¿Esto por qué? Porque el medio en el que están, el agua de mar, es muy cambiante, es muy dinámica. No podemos controlar las condiciones ambientales o estrictas del agua, ¿no? Entonces, en el vivero acomodamos a las plántulas, las mimamos a ciertos tipos de factores ambientales, ¿no? Llámese pH, llámese salinidad, llámese concentración de agua, humedad relativa. Entonces, esto cuando tú lo llevas a campo, pues tus manglares tienen una respuesta tanto negativa, ¿no? Porque los estás creciendo en un medio controlado y los llevas al medio ambiente a que las condiciones varíen de forma muy variable. Entonces, la reforestación todavía estamos viendo si es viable o no. Lo que hemos pensado es que en algunos tipos de manglares, en algunas especies como el Conocarpus erectus, el botoncillo, el negro y el blanco, entonces tienen algunas funciones para reforestación. Entonces sí se está haciendo esa parte de experimentar en viveros, pero hay personas, por ejemplo, con Rhizophrya mangle ya se tiene muy bien la técnica, pero es en agua dulce la zonación de estos mismos, ¿no? Entonces hay una controversia muy grande por ahí,